Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una tarde más a las charlas de Rive España. Una tarde más de hablando de básquet, de jugadores, de entrenadores, de formación, de entendimiento del juego, de evolución, de tratando de ayudar a entender el juego un poco más y todo el mundo que quiera formar parte de la charla, bienvenido. Hoy contamos con otro gran amigo, le conozco desde el año 99-2000, porque durante un tiempo le entrenaba y compartimos más cosas con el tiempo, relación, amistad, y es un tipazo, es un poco serio hablando a veces, pero es un tipazo como persona y un gran amigo, Borja Comengé. Actualmente, voy a decirlo, soy un entrenador de Valencia Basket, o sea, estás en la élite del baloncesto español y europeo, por lo cual felicidades. Borja, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Josian. Bien, estoy bien. En los tiempos que ¿Nervioso? corremos, pues diría que muy bien. Sí, siempre hablar para compañeros, no sé si son nervios o respeto o ganas de hacerlo bien. Me alegro mucho. Bueno, yo voy a contar una breve historia, que como le conocí a Borja, yo el año 99-2000 marcho de Bilbao y me apuesto por dejar mi trabajo en mi empresa y apostar por el básquet profesional y ver si era capaz de ser entrenador, ¿no? De vivir de esto. Y bueno, recalé en el club Caparbo Lleida y bueno, pues Borja jugaba en Primera Catalana y yo dirigía en el Sub-20 Catalana. Su entrenador, que era el segundo entrenador del grupo, del equipo del Leforo, viajaba a veces con el equipo y cuando viajaba su entrenador, pues yo entrenaba a los dos equipos. Y de ahí empieza la relación. Pero la historia de Borja es otra. Borja, ¿cuándo empieza el básquet? ¿Ahí tienes alguna ascendencia familiar, algún padre, hermano, alguien que empezó a jugar al básquet y te heredaste por el camino? No, ¿Cómo es un poco no, la historia? no, en mi entorno soy pionero, soy pionero. No tengo antecedentes familiares en el mundo del baloncesto, no. ¿En el colegio jugabas? ¿Dónde estudiabas? Sí, yo empecé ahí. Yo soy de Lleida, como tú sabes. Por Uh-huh. cierto, te veo esta camiseta y tengo ganas de entrenarte, ¿eh? Porque Epa, me encanta. Regalo un regalo de un jugador, Alex Mesa. Y la sí, llevo sí, allí sí. donde voy porque me gusta llevarla. Son los regalos de los amigos, hay que cuidarlos. Tengo uno de Juanito que es de Split también, de Manresa, de TDK. O sea que, TDK Manresa, te sonará de algo. Luego hablamos de eso si quieres. No, hablaremos porque, mira, aprovecho que sacas el tema porque el sentido de cómo quiero enfocar, tal y como hablamos tú y yo, que me parece muy buena idea, es hablar de mí, pero no para hablar de mí, sino para crear temas de debate según mi biografía baloncestística, lo que me ha ido ocurriendo, ¿no? Y lo que me ha ido llevando a ser entrenador de baloncesto hoy en día. Y todo empezó desde, o sea, el título el título de la charla o el título de la mesa redonda virtual esta que estamos haciendo es porque, digamos, todo empezó por un juego, ¿no? Por empezar a jugar. Y en el colegio, yo empecé en el colegio, sí, sí. Tuve la ¿En qué suerte de tener colegio? un profesor. No, se llama Practiques 2. Es el que está al lado de la Facultad de Medicina. Está al lado Ah, de la vale, ok. Facultad de Medicina. Muy cerca del 11 de septiembre, del pabellón donde nos conocimos. Muy cerca, al lado. Y, y la verdad es que tuvimos un profesor de baloncesto de extraescolares muy proactivo, ¿no? Y que nos enganchó al baloncesto a un grupo de gente que estábamos en ese colegio, entre los cuales tú conoces unos cuantos, entre ellos Ricardo Fañanas. Y, y nos puso el balón de baloncesto y nos lo hacía pasar muy bien, ¿no? Y ahí fue el primer contacto con el baloncesto. Pero yo tengo que decirte que una de las cosas que tiene mucho mérito, que ha hecho el baloncesto conmigo, es que mis padres me estimulaban para todo lo contrario. O sea, mis padres querían que yo fuese nadador o que hiciese natación, ¿no? Yo soy hermano mayor de dos más, somos tres, y los tres en casa nos estimularon para ser nadadores, para el mundo de la natación. Por suerte para mí, el baloncesto me rescató y me sacó del agua. Pero bueno, uno de mis hermanos es un balinista profesional, ¿eh? O sea que mis padres tuvieron éxito con alguno de nosotros. Borja, estamos ya en directo en Rive España, por lo cual, nuevamente, presentación. Hola, buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos una tarde más a las charlas de Rive España. Estamos con un amigo querido, exjugador, eh, un tipo entrañable de los que uno guarda para siempre en la mochila de los recuerdos bonitos. Borja Comellé, jugador físico,
entrenador. La primera vez que entrenó en alto rendimiento creo que fue con el equipo de Oro de Plata de Lleida, con Edu Torres, con Miquel Domingo, con Miquel Mayafrey. Miquel, abrazo gigante. Sé el momento vital que estáis pasando a la familia, pero bueno, desde aquí un abrazo gigante de cariño porque es importante saber que estamos cerca y que queremos a los amigos. Cuéntanos un poquito, Borja, ¿cómo arranca el baloncesto? Sé que eres mayor de 3 hermanos, que no había nadie en la familia que arrancó con el básquet, por lo cual, ¿cómo empieza el gusanillo del baloncesto? ¿Me cuentas un poquito? ¿Nos cuentas a todos, por favor? Pues mira, José, si te parece, paso a una pequeña presentación que he preparado y así te respondo y vamos ya a meternos en harina. ¿Te parece bien? Perfecto, dale para adelante. José, avísame cuando... Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Tú avísame cuando se pueda ver la presentación. Ok, te aviso. Borja es de Lleida, una ciudad de catalana, la ciudad que no tiene costa y que trabajamos juntos en el Caparvo Lleida, que hoy tengo la ropa del club, para que se vea con cariño, un club al que tengo mucho cariño. Borja aún no se ve, ahora empieza a cargarse, ¿ok? Ya está cargándose, perfecto. Ahí se ve la diapositiva. ¿Estamos ahí? Sí, sí, cuando quieras, puedes arrancar. Pues, José, ya sabes, en tus manos. Me preguntabas cómo fue mi primer contacto en el juego, ¿no? Sí. Pues fue en el colegio, porque tuvimos un profesor de extraescolares, o el colegio tuvo para las actividades extraescolares, contactó con una persona que era jugador en ese momento, y la verdad es que él fue súper proactivo y cualquier chico que pasaba por ahí que era medio alto, la verdad es que nos puso un balón de baloncesto en las manos y nos lo hacía pasar muy bien, ¿no? Y, bueno, como tú decías antes, yo soy el mayor de 2 hermanos más, somos 3 hermanos, y en casa estábamos estimulados para dedicarnos al mundo, para ir a nadar, ¿no? Para ir a nadar, y de hecho tengo un hermano que es un marinista profesional, o sea que mis padres salieron con la suya con mi hermano mediano, ¿eh? Lo que pasa es que el baloncesto, afortunadamente a mí, y yo creo que fue gracias al entrenador que me sedujo y me sacó del agua, igual que a mi hermano pequeño, que tiró más por el fútbol que por la natación. Pero, pero también tengo que decir que el hecho de haber nadado obligatoriamente por culpa de mis padres o gracias a mis padres, como quiero explicar durante el transcurso de esta charla, a mí me ayudó, porque yo soy un firme defensor de compaginar en edades de formación el deporte individual con el deporte colectivo. Y en este caso, a mí el hecho de que mis padres me obligasen a tomarme la natación en serio, es decir, no era aprender a nadar, era entrenar en el club de natación en Lleida. Sí, sí. Me ayudó mucho a saber que realmente el baloncesto me gustaba. Y yo creo que también a encarar el baloncesto de una manera útil para ser entrenador de un cierto nivel, ¿no? Porque al final entrenadores podemos ser cualquiera, pero las claves que yo creo que definen a un buen entrenador es, aparte de lo básico, ¿no? Como es tener muy buenos valores humanos, como pues, tratar bien a la gente que está a tu cargo, sea tenga la edad que tenga y la condición que tenga, pues es ser exigente e intentar sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Entonces, en un deporte individual, tanto para lo bueno como para lo malo, ayuda mucho a valores como el ser consciente de tu nivel y no buscar excusas, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, que si tú en las carreras ganas, es porque algo bueno estás haciendo y porque eres mejor que el resto. Y si hay carreras que las pierdes, es porque hay alguien que es mejor que tú, ¿no? No es culpa ni tuya ni es culpa del entrenador. Es
es lo que hay, ¿no? Es que hay veces que hay gente que lo hace mejor que tú y hay veces que tú lo haces mejor que el otro. Y lo que hay que hacer siempre es estar muy preparado, entrenar, prepararte y intentar mejorar aquellas cosas que son mejorables e intentar mantener aquellas cosas que ya haces bien. Eso lo aprendí de la natación. Y luego, a mí la natación me gustaba mucho, pero por aquellas cosas tenía muy claro de elegir el baloncesto, ¿no? Y entonces, el primer contacto con el juego fue en el colegio y lo compaginaba y lo compaginé durante mucho tiempo con la natación. Es genial, Borja, encontrar a José, alguien que habla del juego, ¿no? La idea de charlar es hablar del fútbol, del deporte, del rol que tenemos en el juego y cómo es para divertirnos y jugar, y ha sido una herramienta externa al básquet, que es un deporte individual como la natación, que te ha dado las premisas para desear ser el mejor de lo mejor en lo que haces, ¿no? Eso es una premisa fundamental. Como jugador yo te reconozco que eras un jugador temperamental, nervio de raza, defensivo, que corría, que pegaba, que era intenso. Tú te estabas en cancha y el equipo crecía con tu intensidad, y eso que es algo que ha marcado, imagino que en toda tu vida, ¿no? Para pasar de juego a hacer un deporte una parte vital de tu vida. bueno, mira, he querido explicar la natación porque en la natación a mí me puso los pies en el suelo, ¿no? Y yo siempre que he jugado baloncesto, creo que afortunadamente y gracias a la natación, eh, he sido consciente de mis limitaciones y de mis puntos fuertes. Entonces, lo que sí que quiero decir es, y ligado con el título de la charla, es que en aquel entonces, Josian, para mí, la natación era mi deporte y el baloncesto era mi juego. Entonces, yo la natación, seguramente por una cuestión familiar, me la tomaba muy en serio. Es decir, para mí ir a entrenar a natación era ir a entrenar. Era ir a intentar sacar el máximo rendimiento que yo fuese capaz de hacer. Y para mí, eh, el entrenador era como un tótem, ¿no? Era como un dios para mí, el de natación. En cambio, el de baloncesto yo iba ahí a jugar. Y mi entrenador era más un maestro o era más sí, un maestro, sí, alguien que formaba parte de lo que era un juego, ¿no? Un monitor, digamos, como los scouts tienen los monitores, ¿no? Y por eso para mí el título es importante, ¿no? Porque para mí el baloncesto nunca ha sido un deporte, empezó siendo un juego, ¿no? Y aquí, en esta foto que tiene muchos años, yo soy el número 13, ahí sentado el segundo si miráis por la derecha. Eh, me lo pasaba muy bien. Y aquí aún estaba en la dicotomía, yo por las mañanas iba a entrenar a natación y por las tardes iba a jugar al baloncesto, ¿no? José, ¿te suena alguno, aquí? Miguel Domingo está ahí, ¿eh? Sí, sí, le veo, le veo, le veo, le Y veo. Jordi Gómez también está ahí. Hostia, Jordi, joder, el tiempo que ha pasado. Lo que pasa es que yo como jugador siempre he tenido claro que nunca iba a llegar o sea, en ese momento en Lleida tampoco había baloncesto profesional. O sea, el equipo de máximo nivel estaba en Liga EVA, que era la cuarta división del baloncesto español. Es decir, no había ningún jugador que se ganase la vida jugando a baloncesto en Lleida, ¿no? Entonces, eso hace que no tengas ningún referente a nivel profesional y eso hace que un chico de Lleida en mi época, pues estamos hablando seguramente del año 92 o 93, cuando yo era jugador cadete, junior, lo del profesionalismo en Lleida nos quedaba muy lejos, o sea, era algo impensable, ¿no? O sea, ni nos lo planteábamos. Lo que pasa es que sí que es verdad, pues que intentas ser el mejor jugador posible, pero yo siempre, lo que tú me has definido antes, yo creo que con mucha generosidad, Josian, yo sabía que yo no era un tío talentoso, yo sabía que no podía anotar. Entonces, lo que sí que hacía es que me gustaba mucho el baloncesto, era un tío muy disciplinado, seguramente por mi formación en natación, y lo que decía el entrenador lo llevaba a misa. Entonces el entrenador me decía, oye, tienes que defender todo el campo, tienes que los minutos que estés en pista tienes que dar al 100%, dar todo a nivel físico, poner manos, no especular con las faltas. Bueno, y en eso intentaba hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eh,
porque no tenía habilidad. Yo nunca he sido un jugador que me he sentido habilidoso ni en el pase, ni en el tiro, ni en el bote, ni en nada, ¿no? Raramente no recuerdo partidos de 20 puntos, ni de 15. O sea, pero para mí nunca había sido importante. Nunca había sido importante. Pero yo, en cambio, disfrutaba mucho del juego. A mí el juego me sedujo, ¿no? O sea, yo me gustaba formar parte de un equipo, me gustaba el entrenador, me gustaba el vestuario, me gustaba lo que hacíamos después del vestuario, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, pues ducharnos y irnos para casa con nuestros padres, pero conforme ibas creciendo, pues la cervecita de después o los ratos de quedar y quedarte en el pabellón a ver el partido que daban en ese momento de ACB o de lo que fuese y echar un rato con los colegas. Pero eso me gustaba. Pero lo que más me gustaba de todo era el juego, era el baloncesto, ¿no? Y yo en el pabellón era feliz. Y entonces, como mi nivel de jugador fue limitado, y además mi entrenador con el cual había una buena conexión, ¿no? Y bueno, básicamente porque yo era súper disciplinado con todo lo que me decía. Era además el director técnico de la Federación Territorial de Lleida. Él organizaba los campus de verano. Y mi primer contacto como entrenador fue precisamente ese, ¿no? En los campus de verano entrenando chavales y de hecho fue como siempre gracias a la oportunidad de decir, bueno, yo tenía 17 años y se hacían unos campus en Mollerusa, que es un pueblo que está a 25 minutos de Lleida, y un entrenador se puso enfermo o, bueno, la verdad es que lo desconozco, pero bueno, donde tenían que haber 8 entrenadores, al final se plantaron el primer día de entrenamientos con 7. Y entonces me llamó Miguel Domingo, que era mi entrenador durante el invierno, y me dijo, oye Borja, ¿qué estás haciendo? Pues mira, me estoy tomando un helado aquí en la plaza de Ricardo Viñes, pues ves a casa, hazte la maleta para 8 días y vente a Mollerusa que necesitamos un entrenador. Y él sabía perfectamente que yo no había entrenado en mi vida, pero pero él sabía que yo era un tío disciplinado y que más o menos, pues él me decía, oye, mira, hoy tienes que hacer este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio, y yo también iba con otra idea de que sabía que me iban a ayudar, ¿no? Y mi primer contacto, pues fue accidentalmente así, ¿no? Borja, A partir de ahí, perdona, sigue. dime, José. No, No, sigue. dime. No, pensaba que habías parado. Sigue. Vale. Entonces, eh, A partir de ahí, yo empecé a estudiar INEF, que es la carrera de la licenciatura que hay en España de Ciencias de Actividad del Deporte, y seguía jugando de la manera más ambiciosa posible dentro de mi nivel, es decir, que si yo podía jugar en Primera Nacional, prefería jugar en Primera Nacional que en Segunda Nacional. Seguía entrenando, ¿no? Empecé a entrenar en los campus de verano y entonces luego ya pedí dentro del club simultanear jugar con entrenar y entonces entrené al infantil, al cadete B, al cadete A, al junior B y al junior A y entonces en Lleida hubo el boom del baloncesto, que es la plantilla que estáis viendo. Y yo creo que yo creo que este es el año que coincide, Josian, o a lo mejor el año siguiente que tú llegas a Lleida. Este es el primer año en el que hay un equipo en segunda división española, en Léporo. Y no se subió, pero se jugó la final. Y se llegó al quinto partido, no, la semifinal. Y si llegó al quinto partido, que si hubiese ganado el quinto partido, se hubiese subido ya al primer año. yo llegué el año que jugó Lucas Vitoriano. ¿Perdón? Yo llegué el año que jugó Lucas Vitoriano, con Grimau, con los hermanos Grimau. Tú llegaste el año del ascenso. Pues este es el año previo a que tú llegases, José. Es decir, porque hay algunos que no conozco. En 2 años, Lleida sube a ACB. Entonces, yo lo que era el entrenador de este año que estáis viendo la foto, era el entrenador del cadete A, era jugador del segundo equipo y iba a entrenar 2 días por semana con estos equipos, por eso pongo el contacto con el profesionalismo, ¿no? Josian, hay un jugador tuyo aquí, el número 5 es Buira. Sí, Buira, sí, señor.
El número 5 es Buila, pero al año siguiente lo entrenaste tú. Y a mí esto me encantaba, ¿no? O sea, muchos compañeros de mi equipo desconectaban el teléfono a la hora de comer porque este equipo entrenaba a las 4. Entonces, si pasaba algo, a las 3:15 te llamaban por teléfono, oye, Borja, ¿qué estás haciendo? Aunque estuviese haciendo algo, siempre decía nada. Pues vente al 11 de septiembre, que además yo vivía al lado, porque mis padres vivían a 3 minutos del 11 de septiembre. Vente para el pabellón, que se ha puesto enfermo Albert Oliver, Roger Grimau. Por cierto, Roger Grimau es el número 4, que luego fue capitán del Barça muchos años. Y necesitamos un tío aquí que nos ve. Y yo siempre estaba disponible. Aparte de ir 2 días fijos, pues si me llamaban, yo siempre estaba disponible, ¿no? Porque yo sabiendo que nunca iba a formar parte de ese equipo, pero me encantaba estar en el vestuario con estos tíos, aprendía muchísimo y luego el entrenador Edu Torres y el segundo entrenador Miquel Domingo, pues también, bueno, se creó un ambiente en la ciudad, una ciudad que es eminentemente futbolista, ¿no? De cultura futbolística, se creó un ambiente muy bonito. Yo tuve la suerte de que coincidió mi maduración como universitario y ya como persona, porque en este momento ya tenía 18, 19 años, pues que hubo el boom del baloncesto en Lleida. Y entonces, ya cuando yo acabé la licenciatura, la fotografía de la izquierda, Josian, yo creo que es el año siguiente al que tú estuviste en Lleida, que ya fue el primer año de ACB. Maresnor. Maresnor, sí, señor. Sí, sí, sí. Yo entré en el staff técnico del primer equipo. Aún mantenía mi licencia de jugador del segundo equipo y entré como preparador físico como preparador físico y tercer entrenador, ¿no? Sobre Esteller, todo por la asignación. Aston. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y entré con la asignación de, sobre todo, ayudar a Miquel con el tema de la preparación de los informes de los rivales, ¿no? Todo el material de scouting, vídeo y tal, la preparación física y trabajo individual con jugadores, ¿no? Y luego ya, después de 5 años ya de estar en la primera plantilla y dedicarme profesionalmente, ya empieza mi periplo fuera de Lleida, ¿no? Que la primera experiencia fue en el año 2006 en la Casballo y Girona, como podéis ver en la foto que está en la derecha, ¿no? De entrenador ayudante de Pesic y con un equipazo, entre otros, pues están Margasol, Víctor Sada, Fernando Sanemeterio, como podéis ver en la foto. Y al cabo estuve la 2006, 2007, 2007, 2008, entonces el club quebró y fundamos, bueno, se fundó un club nuevo que empezamos a competir en tercera división, en el bronce. Ya empecé mi carrera como primer entrenador, que es la foto de la izquierda. Y entonces, quiero destacar que en la foto de la derecha, mi primer gran impacto y una de las grandes suertes que he tenido yo como primer entrenador ha sido aprender de jugadores. Es decir, que hay un antes y un después, ¿no? O sea, yo he tenido la gran suerte de, como entrenador ayudante, aprender de grandes técnicos que son lo que habéis visto hasta ahora, ¿no? Edu Torres, Miquel Domingo, Pesic, Pedro Martínez, que tuve en Girona en el segundo año. Y luego, yo creo que cuando eres primer entrenador, tienes que tener la suerte de estar bien rodeado a nivel de staff técnico, pero sobre todo tienes la gran capacidad de aprender de la relación de responsabilidad directa con los jugadores, ¿no? Y yo en este año tenía 30 años, ¿no? En la foto que veis en la derecha, yo tenía 30 años y este jugador tenía 42, Darrell Middleton. Y Darrell Middleton en este momento había jugado ya en el Barcelona, había jugado en el Panathinaikos, había sido campeón de Europa, había ganado, bueno, muchos títulos, una leyenda, ¿no? Actualmente es entrenador ayudante del CSKA. Y quiero destacar que uno de los grandes componentes que no podemos descuidar nunca los entrenadores es aprender de nuestros jugadores, ¿no? Y para mí, el hecho de entrenar a esta leyenda que tenía en ese momento 12 años más que yo, bueno, aún los tiene,
aprendí muchísimo y fue una de las grandes experiencias que he tenido y he tenido la suerte de tener como entrenador ha sido entrenar a Darren Middleton, que me ayudó muchísimo en mi primer año como primer entrenador, ¿no? Luego ya estuve 2 años ahí en Girona, en Le Bronce y luego en Leporo, y luego ya pasé 3 años a entrenar al segundo equipo de Barcelona. En el segundo equipo de Barcelona, fijaros, la cantidad de jugadores y la cantidad de staff con el que tuve. O sea, fue pasar a una estructura hiper mega profesional, un club grande, con máxima exigencia, eso siempre. Y sobre todo fue un salto de nivel en cuanto al tipo de jugadores que pude entrenar. En la foto de la derecha veis que estoy en un partido y estoy con Marcus Ericsson y Mario Hezonja. Es decir, Marcus Ericsson actualmente un jugador súper importante en Euroliga y Mario Hezonja, pues un jugador de NBA contrastadísimo y bueno, pues en ese momento los dos menores de edad, ¿no? pero con un potencial increíble, ¿no? En esta foto está también Joan Creus, el hijo de Joan Creus, Oriol Paulí, actual jugador del Gran Canaria, y conmigo están el que ahora mismo es director técnico de cantera de Baskonia, vestidos de traje, hablo, y actualmente también Óscar Orellana, que es ayudante del primer equipo de Svetislav Pesic en el primer equipo ya desde hace unos años. Y fue una Habla un poquito más alto, Borja, se te oye. Habla un poquito más alto, por favor. Vale, perfecto. A partir de ahí del Barça, pues fui a Manresa, que ha sido mi única experiencia como primer entrenador de ACB. José, ¿se me oye mejor así? Mucho mejor, mucho mejor. Vale. Perdonadme que vaya bebiendo por el tema de la garganta, ¿eh? Y en Manresa estuve una temporada como primer entrenador en Liga ACB. Fue la primera vez en que no pude acabar la temporada porque a falta de 8 jornadas los resultados lo acompañaron y el club decidió prescindir de mí. No es algo que me avergüence, sino todo lo contrario. Tengo clarísimo que es algo que forma parte del crecimiento y forma parte de la profesión. Y además he intentado, en ese momento, no supe verlo, o sea, ha sido a través del tiempo, que he sabido sacar provecho de esa experiencia. Y que ahora mismo puedo decir que ha sido una de mis mejores temporadas como entrenador. Estoy orgulloso de esta foto. Por lo que ha representado, por lo que hice, por lo que creo que supe sacar de rendimiento a ese equipo y por lo que he sabido sacar a nivel personal y a nivel profesional de la experiencia de haber sido cesado por primera vez en un equipo. Y luego, después de Manresa, pasó un tiempo y las 2 últimas temporadas antes de ir a Valencia estuve entrenando al primer equipo de mi ciudad en segunda división. Hasta el momento actual, que estoy en Valencia, de entrenador ayudante de Jaume Ponsarnau y dentro de un grupo de entrenadores con el cual me siento súper a gusto trabajando, con Juan Maroto, Javi Vilaplana y yo mismo, que aquí estamos, ¿vale? Aparte de lo que yo os he explicado, me gustaría destacar algunas cosas. Y es que considero claves en mi desarrollo como entrenador seguir haciendo campus. He tenido la suerte de participar en un proyecto de desarrollo de baloncesto en Georgia, que es la foto que estáis viendo a la izquierda, de llevar un grupo de entrenadores españoles a un país tan remoto para nosotros. ¿Perdón? Georgia, Europa. Georgia, sí, Georgia, Europa. Sí, el sur de Rusia, digamos. Sí. Eso es. Vale. El referente de Georgia es Toko Sengelia, jugador de Baskonia. He podido participar en la organización de 4 campus ahí de 3 semanas, es decir, que he estado mucho tiempo ahí en Georgia desarrollando y trabajando con la federación. Ha sido súper enriquecedor o sea, estos serían periodos intercalados dentro de lo que habéis visto de mi evolución como entrenador. Y luego he tenido la suerte de participar en Estados Unidos en una Summer League dentro del staff técnico de San Antonio Spurs. Esto fue el verano del 2013 como entrenador invitado. Y luego creo que otra parte fundamental en el desarrollo como entrenador es el asistir a clinics de mucho nivel. José, tú y yo hemos compartido algunos.
y también estar dispuesto a compartir tus conocimientos y a desarrollar clinics, porque eso a mí me ayuda a ordenar ideas, a saber transmitirlas y a obligarte a justificar qué es aquello que haces, ¿no? Entonces yo creo que el participar en clinics, tanto como ponente como oyente, es una parte fundamental en el desarrollo de entrenador de cualquier nivel. Entonces, Josian, esto es lo que yo quería explicar. A partir de aquí, no quiero hablar más de mí, sino que quiero hablar más de ideas que ya pueden surgir a partir de mis experiencias personales. Bueno, todo el mundo que quiera participar en la charla, hacer preguntas a Borja o comentar algo, bienvenido siempre. Toda charla viene bien, hace falta que sea interactiva y que podamos comunicarnos y reactivar y hacerla bonita, no hacerla más interactiva, que Borja hable un poco menos o más dirección a lo que quieran saber todos aquellos que nos escuchan. Sí, Borja, o hacer hincapié más, hacer hincapié más en aquel aspecto que crean que yo pueda aportar alguna cosa, ¿no? A mí me parece muy importante el salto el salto de cabeza, ¿no? Porque uno puede ser jugador, más allá de la formación de la piscina que te dio una identidad deportiva y cómo hacer las cosas, una formación diferente, pero hay un momento en que dejas de ser jugador sabiendo que hay límites en los que, bueno, tienes dificultades, pero que nosotros lo suplas con intensidad, con actitud en cancha, con corazón, con pasión. El salto de dejar de ser para ser otra cosa que requiere una identidad personal de rol diferente en la cancha, ¿cómo modificas la cabeza? ¿Qué dejas de hacer? ¿A qué te agarras para hacer ese cambio? Mira, yo, Josian, y perdona que insista un poco, a lo mejor me estoy haciendo un poco pesado en esto, pero el deporte colectivo hay veces que te lleva a un error. Y es que tú te esfuerzas y te tomas mucho más en serio cosas que estás haciendo y en cambio otro compañero que se esfuerza menos que tú o a lo mejor hace menos que el entrenador que tú o a lo mejor entrena a un nivel de intensidad menor que tú, luego juega más, tiene más recompensa, ¿no? Y eso tú lo vives como una situación de injusticia. En mi caso, y corrígeme si me equivoco porque tú me pudiste entrenar, no fue así gracias a que yo vivía en el deporte individual que el esfuerzo y la metodología y el ir y hacer siempre bien las cosas, eso va de serie. Eso tienes que hacerlo. Pero a lo mejor otro que entrena menos que tú te gana, porque nada más rápido. No porque el entrenador sea mejor, no porque el entrenador sea peor, no porque este me tiene manía, no busques excusas en que si el carril de mi piscina el agua está más densa o menos densa, no hay excusas. Es decir, yo entrenaba en la natación, yo entrenaba igual de volumen, pero más de intensidad que otro chaval, pero aquel chaval me ganaba. ¿Por qué? Porque tenía más cualidades que yo, ¿no? Estaba hecho más para nadar más rápido que yo, por el motivo que sea. Eso en los deportes colectivos también pasa. También pasa. O sea, hay jugadores que no hace falta que entrenen tan bien como tú para ser mejores que tú, porque tienen más cualidades. Entonces, yo creo que he tenido menos problemas de lo habitual en aceptar esas limitaciones, esas autolimitaciones que yo tenía como jugador. Entonces, oye, que si Jordi Menén jugaba 25 y yo jugaba 15, pensaba, hostia, es que Jordi Menén es mejor que yo. O sea, yo para aceptar mi rol y mi realidad, aunque me jodiese, ¿no? Porque yo siempre tenía ese punto de decir, oye, sácame que yo lo arreglo, ¿no? Yo estaba en el banquillo y siempre piensas, oye, sácame que yo lo arreglo esto, ¿no? O, joder, es que el Jordi es muy bueno en ataque, pero en defensa se toca los huevos, ¿no? Y yo, en cambio, pero al final yo asumía que Jordi era mejor que yo. Entonces, yo lo que intentaba es esos minutos que me daban, hacerlo lo mejor posible a mi manera. Entonces, yo no tiraba triples porque no metía una. Pero lo que sí que hacía era esforzarme mucho e intentar defender lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, cuando he querido ser entrenador, el club me ha ayudado mucho. Porque yo a los siempre les he puesto las cosas muy fáciles. ¿Por qué? Porque he conocido mis limitaciones. Creo yo, ¿eh? Creo que un poco va por ahí el...
Yo creo que hay dos matices que antes hay un comentario, antes del matiz mío. Comenta un compañero que la importancia de practicar deportes individuales es fundamental para la superación en deportes colectivos. Creo que tu ejemplo es claro para eso, ¿no? Sí, yo sí que lo creo. Yo intentaré, con mi hijo, intentaré que elija lo que quiera, pero que tenga la experiencia de probar un deporte individual y un deporte colectivo. Y luego que haga lo que Nilton te quiera. pregunta, perdona, sigue. No, no, había acabado. Vale. Nilton pregunta, Borja, buen día. A partir de tu experiencia como entrenador, ¿qué le aconsejarías al Borja jugador formativo para que pueda llegar a la élite del baloncesto? ¿Es posible? Vaya pregunta. Sí. Mira, hay cosas. Sí, no. Mira, yo tengo claro que hay dos factores claves por las cuales yo ahora mismo puedo decir que llevo una carrera como profesional. Un factor depende de mí y es que el juego me enganchó, por lo que sea. Es decir, por qué me gusta más el melón que la sandía? No sé. No soy capaz de explicarlo, pero me gusta más el melón que la sandía, ¿no? O sea, si me dan a elegir, siempre elijo melón. A gustos colores y no todo tiene una explicación, ¿no? Entonces, a mí el baloncesto me enganchó, aunque a veces creo que me maltrataba, porque no me dio muchas virtudes o muchas capacidades para jugar al baloncesto. Por lo que fuese, me sedujo el juego, ¿no? Me sedujo. Y eso depende de mí. Eso depende de mí. Pero luego hay otra cosa en la que tuve suerte, y es que Lleida, si no hubiese tenido nunca un equipo profesional como no había tenido nunca, no sé cuántos años de historia tiene la ciudad de Lleida, pero en la ciudad de Lleida nunca había habido un equipo profesional de baloncesto. Es decir, nunca había habido alguien que en Lleida se ganase la vida entrenando o jugando a baloncesto. El aseo, ¿no? El CDU de Urgell no había un equipo en segunda o... La SEU está a hora y media, ¿eh? Vale. Ya, bueno, se irá. Vale. Sí, pero Compro, yo digo compro, compro, compro. en mi pueblo, ¿no? En mi pueblo nunca había habido. Vale. Yo tuve la suerte de que en el momento de que yo empiezo a estudiar INEF, en el momento en que yo empiezo ya a acabar mis estudios universitarios, en el momento en que yo tengo que empezar a tomar decisiones de hacia dónde orientar mi vida profesionalmente, en ese momento surge un boom del baloncesto en mi ciudad. Y yo tuve la suerte de tener la opción de poder entrar ahí, ¿no? Seguramente si yo hubiese nacido 10 años antes, no hubiese podido tener esa opción. Porque en Lleida no hubiese habido la opción de ser profesional como técnico de baloncesto o como preparador físico de baloncesto, ¿no? Entonces, eso no depende de mí, eso no depende de mí. Entonces, lo que Pasa sí que depende de mí, creo que hay una serie de factores, en tu caso, que suman, ¿no? Que serás a un club donde tu rol específicamente sabes que tienes una limitación técnica, pero lo suples con otras cosas. El entrenador que tienes te valora, te lleva a unas trovadas, bueno, a unos cosas, campus de verano. Luego pasa a irte a entrenar con el primer equipo, luego pasan cosas por el camino, luego tú eres a hacer el staff con el club y estás tú con Miquel y con Miquel Domingo y con Miguel Mayafré. Siendo Manel Bosch, creo que era el coordinador técnico del primer equipo y estás en dinámica de ACB, prácticamente de élite deportiva o de alto rendimiento. Pasan un montón de cosas por el camino que casi no tienen que ver contigo, pero que estás por allí y te tocan, que es un regalo. Es posible, lo que pregunta Milton, ¿es posible que ese jugador podría ser a la élite? Claro, también es posible que no, pero creo que hay factores que no son, hay variables que no son solamente del jugador, ¿no? Que para poder llegar ahí arriba. En tu caso fue posible mira, Jorge, variarlo a ser... lo que sí que está claro, lo que sí que está claro es que para mí ser entrenador profesional es poderte ganar la vida entrenando. Pero créeme que yo cuando entrenaba al junior me preparaba igual el entrenamiento cuando entrenaba el junior y me pagaban 125 euros, ¿no? Que cuando entrenaba a Roger Grimau y Lucas Victoriano. O sea, la preparación del entrenamiento era la misma. Es decir, no eres profesional porque te tomas más en serio el entrenamiento. Eres profesional porque solo entrenando te permite ganarte la vida.
pero el Bueno, yo creo nivel de que seriedad y el pero nivel bueno, de está respeto. Yo cuando entrenaba a Óscar Bobet, le respetaba igual que respetaba a Lucas Victoriano o a Roger Grimao. O sea, mis jugadores eran mis jugadores, ¿no? Y intentaba poner la misma energía y la misma dedicación en la mejora de Óscar Bobet que en la mejora de Roger Grimao. Lo que pasa que cuando entrenaba a Óscar Bobet tenía que ir a estudiar y a recolectar fruta en verano, y cuando entrenaba a Roger Grimao y a Lucas Victoriano no me hacía falta porque ya me pagaban muy bien por eso, o sea, muy bien, lo suficiente por eso, ¿no? pasa yo antes te comentaba el tema del cambio de cabeza, me refiero a que tú con tus cualidades de jugador, las que tenías, que algunas eran para mí excelentes porque aunque no metas puntos y defiendes y corres y metes canastas de bandeja, a mí me sirve, a mí particularmente. Yo eso lo valoro mucho. Otra gente valora otras cosas y está bien, pero lo que eras como jugador, al ser entrenador te lo llevas. O sea, es decir, tus equipos son defensivos, son agresivos, trabajan en línea de pase, corren, presionan, hacen traps, juegan por conceptos. Porque tú tonto no eras, es decir, que te faltaba tiro de tres, pero tenías otras muchas cosas, eras listo de la cancha, eras pillo, desarrollas habilidades que Sí, luego cuando pasas a ser entrenador, el cambio de cabeza te hace llevarlo. ¿Lo llevas, no, Borja? ¿O no lo llevas? sí, sí. Claro. Y me gusta Eso, trabajarlo y sí, sí. Pero también te digo, o sea, yo era útil y te gustaba mucho porque, porque luego había, cuando yo la pasaba había otro que la metía. vale. A mí me gusta que mi equipo defienda y mis equipos defensivos, por supuesto, pero sobre todo a mí lo que me gusta es tener tíos que las metan, ¿no? O sea, yo Claro. antes hablaba de mi época en Barça, ¿no? Como una de las más dulces de mi carrera, porque tenía gente de mucho talento. Tenía jugadores diferentes. O sea, eh, eh, Mari Ezonia y Marcus Bennington, o sea, mi experiencia como entrenador es mucho más exigente y mucho más difícil y mucho más agradecido entrenar a tíos que meten mucho y que son buenísimos en ataque, intentar convencerles y enseñarles que defender es importante. Pero es mucho más agradecido porque es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil enseñar a defender a Michael Jordan que enseñar a meterlas a Dennis Rodman. Claro. Bien, bien, de acuerdo. Compro, ¿eh? Compro. Borja, sigo con las preguntas. La natación es un deporte multilateral, en algún aspecto similar al baloncesto. Otros deportes individuales no son multilaterales. ¿Está el mismo beneficio? Eh, yo es que soy muy Hay fan dos de la preguntas más, natación. te aviso, ¿eh? Yo soy muy fan de la natación precisamente por eso. Pero, pero yo creo que a nivel mental y a nivel físico, eh, cualquier, cualquier deporte individual, en lo que yo he dicho de enseñar valores para ti mismo, son útiles. O sea, yo, por ejemplo, el tenis, que es un deporte, digamos, lo opuesto a la natación en cuanto a la lateralidad, que es la cuestión que ¿no? Porque siempre le das con la misma mano y tal y cual. Uh -huh. Pero en cuanto a valores, que es lo que yo he explicado hasta ahora, de decir, oye, que hay veces que entrenas más y te esfuerzas más que tu oponente, pero el oponente te gana, ¿no? Y en aceptar tus limitaciones y en aceptar en tu exigencia, en todo eso, sí que es verdad que yo prefiero la natación que el tenis en cuanto a que es más saludable a nivel biológico, ¿no? Y más Pero completo. en cuanto a nivel mental y en cuanto a tu nivel de desarrollo de valores como deportista, eh, yo creo que cualquier deporte individual es bueno. Pregunta matemática. ¿Genética más circunstancias igual a rendimiento? Yo creo que sí. Y, y aquí, y aquí también un poco por defender nuestro gremio, ¿no? La genética es, yo diría que muy importante, las circunstancias son
casi igual de importantes, ¿no? Pero luego está lo que te ayuden y te dejes ayudar. Y ahí estamos los entrenadores, ¿no? O sea, un buen talento con unas buenas circunstancias, con un mal entrenador puede perderse. Pero con un buen entrenador es el cóctel perfecto, ¿no? Pero digamos que el entrenador es lo menos importante. Lo más importante es la genética y las circunstancias. Nos están saludando desde Brasil, desde México, desde Perú. Paola Baserini, que es de Necochea, Argentina, comenta: buenas tardes, la práctica en la escuela y la vivencia de otro deporte definitivamente despertaron el espíritu ganador en Borja. Explotar las virtudes por sobre las debilidades. Es una combinación que creo es la ideal para todos los niños. Enriquecedora historia. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Paola. Paola, muchas gracias. No he querido explicar mi historia como ejemplo de nada, ¿eh? Porque simplemente es porque yo creo que mi historia se puede sentir identificada a mucha gente. Hola, Chile. Ejemplo, no, yo digo que llega un amigo de Chile, Eugenio, de la vieja guardia de los que empezamos con Ribe. Sigue. Y hay una cosa que yo sí creo que en ti hace valor. Desde que te conozco, que hace ya 21 añitos, casi, Borja, desde el año 99. ¡Buah! ¿Cómo pasa el tiempo? Qué mayores somos algunos. Mira, José, blanco, todo blanco. Sí, no, yo en Valladolid mucho. El grupo humano que tenía ese equipo, el Primera Catalana, más allá de Chato, de Miquel Domingo, del grupo humano de jugadores. Era un grupo especial, o sea, había una empatía grupal que creo que dura en el tiempo, ¿no? Más allá de otras cosas. Y de alguna forma, esa enseñanza grupal, la que permite que Borja, jugador, pueda entrenar más arriba o con más gente de todas las historias y normalizar una relación de jugador y entrenador mucho más fácil. Ahora vienen los niños, vas a ser padre por segunda vez en breve, en agosto, si no creo mal, y ya empiezas a tener un equipo de 4. La relación emocional con el grupo, ¿cómo la manejas? ¿Qué te parece? ¿Mantienes la ilusión del juego en el jugador profesional a pesar de que esté a pesar de que está en un deporte profesional que le da de comer y que le permite una cierta notoriedad deportiva y pública? Pero la parte emocional, ¿cómo la manejas? La parte grupal. Porque eso hace equipo, más que otra cosa. Al menos para mí. Sí, bueno, tú, mira, José, yo creo que tú eres un ejemplo de... A ver, lo que voy a explicar, a ver si es cierto que lo viviste así o no, ¿no? O sea, Lleida es una ciudad, pero es una ciudad pequeña. Entonces, en un momento... Habla alto, por favor. ¿Perdón? Habla alto. Digo que Lleida es una ciudad, pero es una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña. Nos conocemos todos, ¿no? Entonces, tuvimos un boom, ¿no? De repente nos encontramos en ACB. O sea, de estar en cuarta división, 2 años en segunda división y de repente ACB. Y luego sigo, porque en ACB vinieron jugadores del Madrid. Vinieron Lucas Victoriani, Alberto Angulo, vino una leyenda de Valencia como Nacho Rodilla, vino Roger Stellé, que Roger Stellé en ese momento era como si ahora en Manresa fichan a, no sé qué te puedo decir, a Navarro, ¿no? O sea, fue un boom, fue la hostia, ¿no? Y yo tuve la suerte, como os he explicado antes, de empezar a tener contacto más o menos diario con esa gente. Si yo hubiese cambiado, ¿no? Si yo de repente hubiese tratado diferente a Israel, hubiese tratado diferente a Buira, a Mesa, a mis compañeros con los que he entrenado siempre, ¿no? Tal. Hubiesen dicho, oye, chaval, pero tú, ¿qué está pasando, no? O sea, eres más tonto de lo que nos pensábamos. Porque me conocían a mí, conocían mis circunstancias, conocían a mis padres, conocían a mis hermanos, o sea, nos conocemos todos y nos conocemos todos de todo. Conocen quiénes son mis amigos, qué hago el fin de semana, si me gusta más el pollo o me gusta más el conejo, si me gusta más, o sea, lo conocemos todos. Entonces, al final, independientemente de lo que te pasara, o si era más bueno o más malo, o si tenías la suerte de que te fichaban para el primer equipo o no, o si tenías la suerte de que tocaba la lotería o no te tocaba la lotería, o si te...
cualquier cosa, nos conocíamos todos y entonces siempre hemos vivido todo dentro del club, como si fuésemos familia, y eso quiere decir que no tenías que fingir nada, o sea, tienes que vivir todo desde la naturalidad, desde lo que eres, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como jugador lo que soy, ¿no? Malo y esforzado. Y como entrenador, tú antes me presentas y me dices, un tío serio. Bueno, un tío serio. Seguramente soy menos serio de lo que aparento, pero soy consciente de que aparento ser un tío serio, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad. O sea, soy un tío aburrido, soy un tío... No, tampoco es así. Te cuesta sonreír, pero sonríes bonito, tienes una sonrisa maja y eres buena persona. Pero seguramente si yo ahora, Josian, empiezo a contar chistes y intento ir de enrollado y no sé qué, tú dices, hostia, este tío es un impostor, este no es Borja, este no es el Borja que he conocido, ¿no? Depende de la Pues depende de la verdad. pero un poco lo que nos pasa en Lleida y lo que nos pasa a los pocos que jugamos a baloncesto o entrenamos a baloncesto en Lleida es que no puedes huir de lo que eres en esencia, de tu naturalidad. Y entonces, yo Claro. como jugador era Borja Comenje y como entrenador he sido siempre Borja Comenje porque es que no sé ser de otra manera. Y porque mi formación me ha llevado a decir, hostia, es que si no, el día que deje de hacerlo me van a pillar, voy a ser un impostor. Y entonces, yo a mí o sea, he sido compañero de staff de mi entrenador desde los 14 hasta los 17 años. ¿Qué le voy a engañar yo después de fingir que soy más trabajador de lo que soy o que sé más baloncesto pues, si todo lo que sé me lo ha enseñado él? Si hay algo que no sé o que no llego, le voy a decir, oye, Miquel, no me hagas hacer esto porque ya sabes que me voy a sentir inseguro. Y entre otras cosas, le pido la suerte de que nunca me lo han pedido porque saben mis virtudes y mis defectos con la gente con la que he trabajado. Luego, cuando he ido a Girona, ya ha sido con 28 años o 27 años tenía. Ya era tarde para cambiar. O sea, yo siempre he sido Borja Comenje, ¿no? Con mis virtudes y mis defectos, eso sí, intentando siempre aprender y evolucionar. Pero bueno, en esencia siendo el mismo. Y yo me alegro mucho porque el tipo que conocí el año 99 al tipo que veo ahora es muy parecido. Solo esa cosa blanca que tienes en el lateral que me has enseñado, Sí, que cambiado un poquito nada más. sí. Tienes otra pregunta. ¿La suerte es un don, en tu opinión? ¿Perdón? Si la suerte es un don, en tu opinión, ¿qué opinas? ¿La suerte es un don? Sí, Wow. sí, sí. Sí, sí. Y en la vida del entrenador hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Mira, hay un podcast aquí en España que lo lleva un periodista que se llama Javi Gancedo y que lo hace junto con un jugador nuestro de Valencia que se llama Quino Colom, andorrano, por cierto, y de Gran desarrollo Kino Colón. canterano del Lleida también. Y esta última semana hicieron una entrevista a Jaume Ponsarnau, que es actualmente mi entrenador, mi entrenador jefe, digamos. Es el primer entrenador de Valencia Basket, que es de Tárrega, es también de Lleida. Y hacen mucha referencia a este tipo de cosas. Llámale suerte, llámale azar positivo, llámale... Pero el primer año en que Jaume Ponsarnau es entrenador ayudante de Valencia, pierden la final de la Copa del Rey, pierden la final de la Eurocup y acaban ganando la ACB. Acaban ganando la Liga ACB por primera vez de la historia de Valencia y ganan en cuartos de final. Ganan al Barcelona, creo. ¿Al Barcelona? No. Sí, al Barcelona. No, en cuartos de final ganan a Baskonia, en semifinales ganan al Barcelona y en la final ganan a Madrid. Y a lo mejor estoy diciéndolo mal, ¿eh? A lo mejor es primero al Barça. Y ellos hablan de que el cambio de chip del equipo, de dejar atrás las finales que han perdido y de ser capaces de sentirse capaces de ganar la Liga CB, es porque hay un jugador del Barcelona que se llama Alex Renfrew que tira un tiro para ganar uno de los partidos del playoff y hace la típica corbata, ¿no? Eso de que el balón hace un y sale, ¿no?
Y entonces, de todo el mundo creer que va a entrar y ver el partido por perdido y decir, hostia, otra vez la misma mierda, a decir, ¡buah! Ha cambiado la suerte, ¿no? O sea, la final de la Copa del Rey fuera, la final de la Eurocup fuera y, hostia, es que vamos a ganar. Es que hemos ganado este partido porque se nos ha salido de dentro y vamos a ganar. Es que esto... Y acaban ganando la liga, ¿no? Y el cambio de chip de ese equipo, aparte de otras decisiones, ya sabes, José, que hay muchas otras decisiones de decir, oye, este va a defender a Navarro, el otro va a defender a no sé quién. Hay mucho trabajo detrás, no solo la suerte, ¿eh? No solo la suerte. Pero hay veces que tiene que pasar algo que está fuera de nuestro control para que haya un clip, ¿no? Para que haya un... Y eso, yo creo en eso, en que eso existe y en que hay que tenerlo a favor. Porque si lo tienes en contra, es muy jodido. A veces hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y todos se van a solo. Total, O sea total. que hay que estar ahí. Aunque siempre hay que trabajar mucho. Pero hay veces que si trabajas mucho y no tienes eso, no te pasan las cosas que tú esperas. Y si trabajas mucho y además nada te pasa eso, te pueden pasar cosas extraordinarias. Pero lo de trabajar mucho es innegociable. Eso lo tengo claro también, ¿eh? Referente a la parte, en el momento en que te ofrecen ser primer entrenador del Manresa, del TDK, gran club de pueblo, de toda la vida, con gente de casa, gente como Creus que estuvo mucho tiempo, Split que estuvo mucho tiempo, gente que quiere al club, que lo cuida, que es un pequeño de ida, entre comillas, ¿vale? En la época en que estáis vosotros en ACB. ¿Qué pasó por dentro? Borja, fichas CDK, primer entrenador, ¿qué pasa por ahí dentro? Tengo un amigo también común, que es Rafa Pollo, que también le tocó en Bilbao, bueno, tuvo la oportunidad en Bilbao y también la aceptó. Chechu la tuvo en Valladolid, la aceptó. O sea, que hay un punto en el cual toca la puerta y te dicen, ACB, primer entrenador, ¿sí o no? Y, ¿no? O sí. Sí, pero ¿con No, qué bueno, está? mira, la verdad es que en ese tiempo Manresa no estaba en su mejor momento como club en cuanto a reputación y en cuanto a nivel, ¿no? Y yo estaba personalmente y profesionalmente muy bien como segundo entrenador, como entrenador del primer equipo o sea, como primer entrenador del segundo equipo de Barça, ¿no? Pero sí que es cierto que el prestigio que tiene la entidad y el hecho de que yo me lo tome como quiero decir, mira, yo creo que lo voy a hacer bien, ¿no? Pero si no lo hago bien, seguro o sea, también había muchos factores que te podían llevar a pensar en que no era la mejor decisión el dejar el Barça para ir a Manresa, ¿no? Pero llega un momento en que yo pensé, si yo sigo en el Barça y digo que no a Manresa, primero que a lo mejor lo voy a tener siempre dentro de la cabeza, ¿no? Segundo, que yo estaba en un equipo filial en que los jugadores tienen que ir de paso. Es decir, en un Barça B no puedes estar 5 años como jugador. O sea, el Barça B es para intentar llegar al primer equipo. Y si no, para irte del Barça y buscarte la vida en otro sitio. Entonces, yo, para ser honesto como entrenador, también llegué a esa reflexión de decir, o sea, yo no puedo estar mucho tiempo en el Barça B como primer entrenador. Porque si a mis jugadores les tenemos ese punto de exigencia de que sea un equipo de paso, yo como entrenador también. Y a mí me ha llegado la oportunidad de dar un paso hacia arriba, ¿no? De la Alep Oro a la ACB. Luego, que si tú repasas los nombres que han sido entrenadores en Manresa, pues es la hostia, ¿no? Han sido... Y al final, si va bien, que va a ir bien, porque yo me veo capacitado para que vaya bien, fantástico. Si no va bien, voy a hacer todo lo posible para que me sirva como experiencia de desarrollo personal, ¿no? O sea, que yo tomé la decisión convencido de que iba a ir bien y de que si no iba a ir bien, saldría siendo mejor entrenador. En cambio, en el Barça B también, pero que si no tomaba la decisión de dejar el equipo
en ese momento tendría que ser en el verano siguiente o en el otro, pero que tampoco podía ser el entrenador perpetuo del Barça B, porque no sería esto con el proyecto del club. Es decir, que si los jugadores tienen que ser de paso, los técnicos también. A mí me parece una evolución tremenda, ¿no? El Lleida, tercer entrenador, entrenador ayudante, o entrenador físico ayudante entrenador, Acasbayu, Barça, Manresa, Baskonia con Georgia, más o menos. Luego, sin entrar en clínicas, la vuelta a Valencia, encontrar un lugar, un sitio donde te sientes valorado, querido, tu experiencia se puede plasmar perfectamente. Te he visto trabajar un día con el equipo. La verdad es que es un orgullo tener un exjugador y un amigo, sobre todo un amigo, que tiene esa evolución, ¿no? Y que ha estado, compartimos tiempo en Vitoria, un día tomando una cerveza y charlando un poco de todo, y ver ese crecimiento, ¿no? Esa evolución. A mí me da mucha alegría cuando veo a un amigo en un banquillo y digo, hostias, ya soy de ese equipo. Eso es inevitable, ¿no? Pero, y a partir de ahora, Borja, ¿cuántos años estamos entrenando? 16, 15, 14, entrenando en la élite. Es la élite. Al final, No, de plata para arriba es élite. la foto que os he enseñado que empecé en el primer equipo de Lleida es del 2001-2002, la temporada 2001-2002. Pero digo, hay aspiraciones de algo más, vamos a ir viviendo la vida a ver qué pasa, no voy a hablar de pandemias ni de historias de estas, porque eso al final, como no sabemos, ¿para qué vamos a hablar de ello? ¿No? Pero el cuerpo pide más cosas, todavía no, Mira, ya yo veremos. lo que tengo claro, José, es que voy a entrenar siempre, toda mi vida. También es verdad que en los tiempos que he estado de paro, o sea, en Manresa, en el espacio de tiempo que no acabé en Manresa y firmé en Vitoria, pasaron, si no recuerdo mal, creo que fueron 7 meses. 7 meses que estuve en el paro, digamos, ¿no? O sea, sin entrenar a nivel profesional. Pero estuve entrenando en el Club Básquet Pardiñas, a un equipo mini mixto, y estuve entrenando individualmente a 2 chicos, cosa que me parece que estás haciendo tú ahora, por ejemplo, ¿no? Es decir, Significación, sí. y quiero poner en valor el hecho de que ser entrenador es que cuando entrenas, o sea, para mí era la exigencia de entrenar al Manresa o la exigencia de entrenar al mini mixto de Pardiñas era la misma. Era la misma. Desafortunadamente, mientras entrenaba al mini mixto del Pardiñas tenía que cobrar del paro y cuando estaba entrenando al Manresa no. Pero digamos que... Entonces, yo voy a intentar estar en Valencia el máximo tiempo posible porque estoy muy a gusto con, No sé. con el club y lo que es más importante para mí todavía, que es con las personas con las que estoy trabajando, ¿no? Pero llegará un día en que dejaré de estar en el Valencia Basket, ¿no? Entonces seguiré entrenando, no sé dónde, ni a qué nivel, ni si a nivel profesional o no, porque entre otras cosas, como tú muy bien dices, dentro de poco seré padre por segunda vez y eso sí que es lo importante. Es decir, entrenaré aquello que me permita ser lo mejor padre posible, ¿no? Entonces, si el ser mejor padre posible me obliga más tiempo a estar en casa y no poder estar viajando tanto y no poder, pues tendré que hacer un planteamiento diferente, pero entrenaré seguro, donde sea y lo que sea. Al final somos del mismo club, entrenadores siempre, pequeños, grandes, medianos, chicos, chicas, basquets y ruedas, que aún no has tocado, me parece, pero podrías tocar otra vez o por primera vez. Al final lo que nos gusta es entrenar, formar, ayudar a crecer, a mejorar, y según ayudamos, nos ayudamos, o sea que es parte de una formación y crecimiento. Estamos ya casi, hemos pasado ahora, charlando tranquilamente de básquet, de la vida, de la charla de hoy, ¿no? Que es el rol del juego, cómo pasamos del juego al deporte, al alto rendimiento, y que en la evolución de técnicos y jugadores. ¿En qué evolucionan más los jugadores, bajo tu criterio? ¿En qué han evolucionado más? ¿Cuál ha sido la evolución más grande de los jugadores de cuando tú jugabas o cuando entrenabas en Lleida, ahora? ¿Cuál es la evolución más grande para ti? Bueno, yo creo que la evolución más grande es global. A mí me es difícil
me es difícil saber cuál es, o sea, poner un balón por encima de otro. Hay mucha gente que pone un poco el foco en la evolución física, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro. Yo creo que antes era muy difícil conocer jugadores que sepan pasar, tirar y votar bien, ¿no? Y yo creo que hay muchos jugadores ahora, hoy en día, que sepan pasar, tirar y votar bien, ¿no? O sea, el dominio de los fundamentos y la versatilidad de los jugadores ha evolucionado muchísimo. No solo es a nivel físico, no solo es a nivel físico. Eh, Antes sí que es cierto que solo siendo grande, jugadores del perfil de Fernando Romay eran capaces de jugar y hoy ya no encuentras ese tipo de jugadores, ¿no? O sea, para el baloncesto ya no solo hay que ser grande y hay que moverse mucho, ¿no? Hay que moverse bien. Pero, pero, pero hoy en día el juego ha evolucionado tanto tácticamente porque el jugador es tan completo que nos permite que el juego evolucione tanto tácticamente, ¿no? Ya desde los últimos años, los bases de los equipos no son siempre los que suben el balón. Los bases de los equipos hay muchas veces que son los pivots. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de entender el juego, porque tienen capacidad de pase, porque tienen capacidad de tirar y porque tienen capacidad de pasar, ¿no? Y entonces, el juego en muchos equipos cobra sentido a partir de que el balón llega al 5 en el poste bajo. Y cuando llega el balón al 5 en el poste bajo, todo empieza a ordenarse y todo empieza a tener sentido. Y eso es una evolución que no viene de los entrenadores, es una evolución que viene de los jugadores. Lo que pasa es que los entrenadores, como estamos siempre alerta e intentamos siempre sacar provecho de eso, pues aparecen variantes tácticas y aparecen nuevas opciones, ¿no? Pero, pero yo creo que sobre todo la evolución de los jugadores es en que cada vez los jugadores son capaces de hacer más cosas y mejor. Y hablo de fundamentos, ¿eh? En la evolución del dominio de los fundamentos. Físicamente también, sí, también. Pero yo creo que es más a nivel de fundamentos y conocimiento del juego. Pero el conocimiento del juego va un poco ligado, ¿eh? Va un poco ligado. O sea, ahora somos capaces de dar más información a los jugadores y de hablar más de baloncesto a los jugadores y hacer planes de partido más complejos porque los jugadores son más completos también a nivel técnico. A mí hay una cosa del baloncesto moderno que creo que está, digamos, no traicionando, la palabra es traicionar, pero desinformando, desestructurando a los chicos de formación. Y no voy a hablar de juego de play, voy a hablar de que ya hay jugadores más tiradores de tres, o sea, hay pibos que tiran de tres, alumnos que tiran de tres, bases que tiran de tres, pero hay poca gente que juega interior con fundamentos, con conceptos. Estamos perdiendo cosas básicas que para mí son fundamentales en el juego por meter más puntos, de más lejos, y creo que el niño ve más eso, ve más el meter puntos, más preocupa a veces de cuánto he ganado que si me he divertido, que si he jugado un juego que me ha divertido. Esa raíz que hablábamos al principio, ¿te acuerdas? ¿Tú estás de acuerdo en esto? ¿Hay matices para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Yo estoy bastante de acuerdo en cuanto al juego interior, en lo que tú dices. En que, en que se sobrevalora un poco en que todos los jugadores sean capaces de jugar de cara. Y en cambio no se da tanta importancia a que haya jugadores, dos cosas, yo creo, en baloncesto formativo, ¿no? Que sean jugadores capaces de jugar con pocos botes. O sea, para mí el fundamento sobrevalorado es el bote, ¿no? Yo soy un gran defensor de que no tenemos que crear jugadores que sean capaces de ser muy habilidosos con el bote, sino que sean muy habilidosos en hacer jugadores que sean efectivos desde el bote. Y muchas veces eso va ligado a intentar votar lo menos posible. Y luego, en crear jugadores capaces de ser efectivos desde cualquier zona del campo. Y eso quiere decir que también desde la media distancia, porque si tú ves las cartas de tiro de los equipos de rendimiento, está desapareciendo un poco los tiros desde la media distancia, ¿no? Son todos tiros muy en pintura y muy en perímetro. Pero hay pocos tiros desde la media distancia. Que por cierto, si ahora está muy de moda el reportaje este de Michael Jordan, ¿no? De El último baile. De las dance.
se ven muchos tiros desde medias distancias que ahora cuesta mucho más de ver, ¿no? O a Michael Jordan empezar en el perímetro para acabar tirando desde el tiro libre, o empezar en el poste bajo de espaldas de canasta para acabar tirando de cara en la zona intermedia entre la pintura y la línea de tres. Entonces, yo lo que sí que tengo claro en defender es la versatilidad de los jugadores. Es decir, que haya jugadores capaces de pasar y tirar muy bien y botar poco pero bien, y de ser efectivos de cualquier posición del campo. Y eso quiere decir jugadores que sean buenos de dentro hacia afuera, jugadores buenos de dentro hacia adentro y jugadores buenos de fuera hacia adentro, ¿no? Y intentar ser efectivo y eficaz desde cualquier zona del campo. Pero, no sé, hay una cosa que en la NBA pasa mucho, que es que son capaces de generar mucho desde las esquinas que se genera entre la línea de tiro libre y la raya de los 3 segundos, ¿no? En Europa no pasa eso. Ostras, yo creo que en equipos de formación esa zona puede ser efectiva. Y no sé por qué en equipos de rendimiento en Europa no es efectiva, no lo sé. Seguramente porque el campo es más pequeño que el de la NBA. Pero en rendimiento no se prueba, y en formación no se prueba y no sé por qué, teniendo jugadores de talla más pequeña. A lo mejor puede ser un campo explorar ahí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no a tu jugador más pequeño enseñar a jugar de espaldas de canasta? A lo mejor no para Yo trato de finalizar dar o la para formación rematar, completa a todos los jugadores siempre, pero bueno. Y para que aprendan a pasar desde ahí también, ¿no? O sea, es también... Borja, última pregunta, que no hace nadie más que yo, que es básquet femenino, Valencia, básquet femenino. Para mí es la rama del básquet que con doble silla de ruedas tiene más evolución. La selección española femenino espectacular, unos éxitos de la locura, la habla de Palau, todo el grupo de chicas, podría contar las chicas que hay. Pero el Valencia Básquet tiene un equipazo también en básquet femenino. Entrena Isayalo, todo el mundo se la quería, he visto la cancha, estoy ahí contigo. ¿Qué opinas del básquet femenino? Porque al final yo quiero dejar de hablar de básquet femenino, quiero hablar de básquet, de chicos y de chicas de alto rendimiento. Femenino parece al final es como una distinción de las semanas pequeñas, pero de pequeñas nada, y de jugar bien a básquet con inteligencia, con actitud emocional, con lectura de juego. ¿Qué opinas? Bueno, yo te voy a hablar de lo que digo. O sea, el baloncesto femenino tiene el mismo nivel de exigencia, el mismo nivel de complejidad, el mismo nivel de volumen de entrenamiento, el mismo nivel o sea, tú cuando te enfrentas a un jugador de baloncesto profesional masculino, tienes que abarcar muchos campos, ¿no? A nivel biomédico, físico, técnico, táctico. Con una jugadora de baloncesto femenino, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, hay un tema que no es contigo. Hay un tema que no es contigo, que Laia Palau otro día en televisión decía algo que es un tema que no es contigo, que es con los clubs, que una jugadora profesional no cobra igual que un jugador profesional de baloncesto. De mismo nivel de élite, de selección o tal, sí, en la selección sí ya comentó, pero en ligas no. No es un tema de entrenadores, pero es un tema a tener en cuenta y de destacar, ¿no? De tratar de igualar mismo trabajo, mismo sueldo, o la diferencia es quizá en publicidad, otro tipo de cosas, no en el trabajo. Pero bueno, te escucho. En lo que nos interesa a nosotros, que es a nivel deportivo, en cuanto a desgranar y a nivel técnico, a bote pronto, la única diferencia que veo es que hay mucho menos volumen de jugadoras que sean capaces de tener juego aéreo, de poder tener una alley-oop, de poder tener ese 5 que en Euroliga se lleva tanto y que nosotros, por ejemplo, tenemos con Mike Toby. O sea, un Mike Toby en el baloncesto femenino, yo no sé si existe. O sea, alguien que pueda jugar un pick and roll y si la tires encima del aro para que la machaque, ¿no? Para que haga una alley-oop o ese tipo de juego dinámico desde el pick and roll. Pero yo creo que es de los pocos matices a nivel técnico-táctico que puede haber entre un baloncesto y el otro, porque en el baloncesto masculino cada vez se potencia más ese tipo de jugador y ese tipo de acciones, ¿no? Y en el baloncesto femenino no existe. Pero Hoy pero aún todo no lo existe. demás aún no existe. Llegaremos. Imagino que llegaremos. Borja, la verdad es que es un placer tenerte hoy. Ha sido una alegría poder compartir, conocer tu historia
del cómo nació el juego en ti y cómo llegó al deporte, al alto rendimiento y al entrenador, ¿no? Y al padre de familia y al ser humano que eres, ¿no? Enorme ser humano. ¿Algo que quieras para cerrar la charla? No, lo único es que espero haber cumplido las expectativas, espero no haber hablado mucho de mí mismo y más del deporte y del juego, y que para cualquier cosa me tienen a mí directamente, aunque no soy muy accesible porque no tengo muchas redes sociales, por no decir ninguna, pero que a través de Josian podéis contactar conmigo y cualquier cosa que haya quedado pendiente, pues poder resolverlo. Vamos a esperar si Coco quiere entrar un segundo y ya cerramos la charla como corresponde. Gracias a todos por estar esta semana con nosotros. La semana que viene, Luperón Terry desde Ecuador, David Rodríguez Zona Básquet desde México, y estoy pendiente de una persona más para la semana que viene. Va a ser la última semana que vamos a dar 3 charlas en la semana. Bajaremos ya... Hola, Fabián. Hola, Silvia. Buenas tardes desde Argentina. Bajaremos a 2 charlas a la semana. Ya en España estamos mayormente entrando ya en DEFCON 3 o en fase 3. Y hay más tiempo para estar en la calle y más historias. Y bueno, pues la gente tiene menos tiempo, menos tal, pero seguiremos con las charlas, potenciando en México, potenciando en Argentina, potenciando en todos lados, tratando de ayudar a la gente a entender el básquet, a vivirlo, a ver cómo son las experiencias de vida y que es la conformación real de las personas, ¿no? Somos personas trabajando en básquet, una pasión, una vida y una forma de llegar al juego y al deporte. Borja, grandísimas gracias, moltes gràcies. Coco, ¿algo que decir? Sí, un saludo, un agradecimiento especial a Borja, un placer conocerlo, reconocer la amistad y reconocer los conocimientos, la historia. Nos has brindado un rato de conocimiento, de historia, y estamos muy agradecidos. De la misma manera, en lo que podamos colaborar de aquí en más, estamos a las órdenes por intermedio de nuestro común amigo. Y bueno, a todos los que participaron, a todos los que llegaron, muchísimas gracias. A Joxan, muy bien. También ya tuve la información de las charlas de la semana que viene. Así que un saludo muy especial entonces para ustedes dos y nos estamos viendo. Cerramos la transmisión por aquí, podemos quedar un momento más. Borja, no salgas, espera un momento, Borja, no salgas.